Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Hoy vamos a continuar con esta serie de problemas que vienen en la guía de ingreso a Politécnico. Y pues bueno, sin más introducción, vamos a comenzar. Nos presentan un problema en donde a nosotros nos dan una gráfica. Nos dice que un físico experimental observa la trayectoria como función del tiempo. Ojo, si ya nos dicen trayectoria, vamos a ponerlo aquí, trayectoria como función del tiempo, estamos hablando de distancia contra tiempo, ¿sale? De una araña que persigue una mosca y la representa en un plano cartesiano. ¿Cuáles de los siguientes movimientos describió la mosca de 0 a T1, de T1 a T2 y de T2 a T3? Bueno, recordemos que los dos movimientos que nosotros estudiamos es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sale? Las gráficas de distancia contra tiempo para ambos movimientos las voy a representar aquí, distancia-tiempo, distancia-tiempo. La de movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta, la de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es una parábola, bueno, una semiparábola. ¿Sale? Entonces lo que nosotros vamos a comparar es ver en qué punto de mi gráfica tenemos estos segmentos de las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si vemos de 0 a T1 tenemos una pendiente, una línea recta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que del tiempo 0 al tiempo T1 nosotros tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme pues es una línea recta. De el tiempo 2 al tiempo 3 nosotros podemos ver que comienza como una recta y luego termina en curva. Entonces del tiempo 2, vamos a poner aquí, del tiempo 2 al tiempo 3 nosotros vamos a estar teniendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tiene una curva, ¿sale? Si la gráfica distancia contra tiempo tiene una curvatura, entonces va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, ¿y qué pasa en este punto de T1 a T2? Lo que nosotros tenemos de T1 a T2 es que observen cómo el tiempo va pasando, pero la distancia se mantiene constante, ¿sale? Aunque no parezca, aquí la distancia se mantiene constante. Entonces, si no se recorre el tiempo, si no se recorre la distancia y simplemente va caminando el tiempo, pues entonces aquí estamos ¿en qué? En reposo. Entonces la respuesta sería que de 0 a T1 es un movimiento rectilíneo uniforme, de T1 a T2 estamos en reposo, y de T2 a T3 tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sale? Espero no haya quedado ninguna duda. Vamos a hacer otro problema. Este problema nos dice que un buzo para realizar un rescate submarino se tiene que sumergir a diferentes profundidades. Si la densidad del agua de mar es de 1033 kilogramos por metro cúbico, ordenar de menor a mayor la presión hidrostática que experimenta el buzo. Bueno, vamos a ver. Presión hidrostática, si ustedes recordarán, y si no, va a haber un video en el canal, se define como densidad por gravedad por altura, ¿sale? La gravedad siempre va a ser constante si se está en la Tierra, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y pues la densidad del agua de mar no va a cambiar, esa no cambia, entonces va a ser de 1033 kilogramos por metro cúbico. ¿Sale? Lo único que va a ir cambiando es nuestra profundidad. Entonces quiere decir que a mayor profundidad nosotros vamos a tener mayor presión hidrostática. Podríamos hacer los cálculos para ver que eso es verdad, pero no es tan necesario, ya que este producto siempre se va a mantener constante. La gravedad nunca cambia, la densidad del agua de mar no va a cambiar mientras el buzo se sumerja, entonces lo único que cambia es la altura o la profundidad. Entonces a mayor profundidad va a haber mayor presión hidrostática. Entonces si nosotros ponemos presión hidrostática 1, presión hidrostática 2, presión hidrostática 3 y presión hidrostática 4, podemos ordenarlas. La que tenga un valor más grande de profundidad, en este caso la presión hidrostática 2, es más grande que la presión hidrostática de, aquí tengo dos incisos con 40 metros, déjenme revisar si uno es de 40 y otro es de 50.
una disculpa. Entonces la de 60 metros es mayor que la presión hidrostática en 4, ya que son 50 metros. Y ese a su vez va a ser mayor que la presión hidrostática en 3, que a su vez es mayor que la presión hidrostática en 1, aquí está, en 1, ¿sale? Entonces, espero haya quedado claro esto, chicos. Entre más profunda entre más profundo esté el buzo, entonces más presión hidrostática va a tener. El que tiene mayor valor de presión hidrostática es el más grande y así sucesivamente. Luego sigue 60, 50, 40 y 35, ¿sale? Entonces es así de sencillo, ni siquiera hay que hacer operaciones, simplemente hay que razonarlo. Y vamos a hacer un problema más. En este problema tenemos resistores. Nos pide identificar el resistor que presenta menor corriente cuando la fuente alimenta 1 ampere. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer aquí es calcular paso por paso un circuito más pequeño, un circuito equivalente. Voy a dibujar mi circuito. Este circuito podemos observar que resistencia 3 y resistencia 4 están en paralelo. Más adelante vamos a tener un video, si no es que ya está por el canal, donde hablamos de resistores, resistencias. Y entonces podemos ponerlo aquí, resistencia 3 y resistencia 4 están en paralelo, ¿sale? Siempre hay que comenzar con las resistencias más alejadas a la fuente de poder. Esta va a ser nuestra famosa FEM, nuestra fuente de poder. Entonces traten de comenzar con las más alejadas, ¿sale? Si nosotros ponemos que resistencia 3 y resistencia 4 están en paralelo, podemos observar que nuestro circuito se va a reducir de manera muy fácil, de manera muy grande. Vamos a tener un circuito más sencillo, donde a este le voy a poner resistencia equivalente 1, puede que salgan más. Este va a ser resistencia 2 y este va a ser resistencia 1. Recuerden que la intensidad de corriente siempre va del positivo al negativo. Entonces aquí va a salir una intensidad de corriente total. Esta intensidad de corriente total llega a este nodo, este es un nodo, y va a ir hacia la resistencia 1, va a llegar hacia otro nodo, donde van a repartirse en la resistencia 4 y en la resistencia 3. Pero si observan, resistencia 3 y resistencia 4 llegan a otro punto, donde aquí se vuelven a juntar. Entonces aquí se vuelven a juntar y luego, si nos damos cuenta, aquí va a haber una resistencia equivalente 2. Esa resistencia equivalente 2, que es la suma de 3 y 4, va a juntarse con la resistencia 1 para llegar a este nuevo nodo, donde aquí vamos a tener que hacer otro cálculo. Entonces esos van a ser los pasos. Ya nosotros hicimos la resistencia 3 y resistencia 4, la juntamos en una resistencia equivalente 1. Ahora observen cómo resistencia 1 y resistencia equivalente 1 también están en ¿qué? Están en paralelo. ¿Por qué digo que están en paralelo? Va de nuevo, este es el positivo y el negativo, sale una intensidad de corriente, llega a este nodo y se parte en dos partes, la que va a la resistencia 1 y la que va a la resistencia equivalente 1. Estas van a juntarse aquí en este nodo. Entonces la resistencia 1 y la resistencia equivalente 1 están en paralelo. Lo que nosotros podemos hacer es simplificar más nuestro diagrama, obtener una resistencia equivalente 2. Vamos a poner aquí una resistencia equivalente 2, resistencia equivalente 2. Y aquí está la resistencia 2 y nuestra diferencia de potencial o nuestra FEM. Ahora, si nosotros podemos darnos cuenta, aquí la resistencia equivalente 2 y la resistencia 2 van a estar en serie. Entonces vamos a poner aquí un nuevo diagrama en donde voy a decir que resistencia 2 y resistencia equivalente 2 van a estar ¿en qué? Van a estar en serie. Si están en serie, entonces mi diagrama se ve de la siguiente manera, donde voy a tener una resistencia total, mi diferencia de potencial total y una intensidad de corriente total, que el problema me dice que es de un ¿qué? De 1 ampere. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es siempre simplificar nuestro diagrama a diagramas más sencillos.
Nosotros vamos a hacer una tabla. A mí me gusta hacer la tabla porque así nos podemos orientar. Resistencia, bueno, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, equivalente 1, equivalente 2 y el total. Y aquí vamos a poner los tres valores: la diferencia de potencial, o lo que normalmente lo llaman voltaje, que está mal dicho, y la resistencia, la intensidad de corriente, y ya. Entonces vamos a empezar a analizar cosas, ¿sale? La primera cosa es la siguiente: ¿cómo calculo la diferencia de potencial total? Recordemos que la intensidad de corriente total, el problema nos dice que es 1 amper. Ahora, la resistencia total, ¿cómo la calculamos? Vamos a empezar a hacer las sumas de las resistencias. Nosotros podemos decir que las resistencias en paralelo, siempre es el inverso. 1 entre la resistencia total es la suma de del inverso de las resistencias, ¿sale? Entonces, nosotros podemos calcular la resistencia equivalente 1. La resistencia equivalente 1 es el paralelo de 3 y de 4. Entonces, aquí vamos a calcularlo. Vamos a poner aquí. Y vamos a calcular aquí. 1 entre resistencia equivalente 1 es igual a 1 entre resistencia 3 más 1 entre resistencia 4. ¿Sale? También lo pudimos haber calculado conforme fuimos avanzando. A mí se me hace un poco más sencillo llegar al diagrama total y luego ir calculando, pero también pudimos haberlo calculado desde un inicio. 1 entre resistencia 3, 1 entre la resistencia 3 son 120, más 1 entre la resistencia 4, que la resistencia 4 son 100. Entonces vamos a poner aquí 100. Y vamos a tener que hacer la suma de un quebrado. Recuerden que esa suma se va a calcular buscando el mismo denominador, y va a ser la suma de fracciones. Para no tardarnos tanto, vamos a hacerlo a proceso veloz. Y vamos a poner aquí la suma es de 11/600avos, por decirlo así. Ese sería 1 entre la resistencia equivalente 1. Pero no lo vamos a dejar así. La resistencia equivalente 1, que es el valor que queremos, es el inverso de lo que acabamos de calcular. Eso sería 611avos. Solamente voltéenlo. Y eso en punto decimal me daría 54.54. Entonces ese valor lo voy a poner aquí arribita en mi tabla. 54.54. Y sigamos calculando. El siguiente paso es calcular la resistencia equivalente 2. La resistencia equivalente 2 es el paralelo, ya lo vimos aquí, es el paralelo de 1 y resistencia 1, de equivalente 1 y resistencia 1. Entonces 1 entre resistencia equivalente 2 es el inverso de la resistencia 1 más 1 entre el equivalente 1, la resistencia equivalente 1. O sea, hace 1 sobre resistencia 1, que son 10. Aquí lo tenemos. Aquí lo vamos a poner 10. Más 1 entre resistencia equivalente 1, que es el que tengo aquí arribita. Que sería 11/600avos. Entonces va de nuevo. Volvemos a hacer la suma como si fueran quebrados. Y entonces ese valor me da de 71/600avos. Pero ese es 1 entre resistencia 2. Nosotros queremos únicamente la resistencia equivalente 2. Ese entonces sería voltear la fracción, que serían 600 entre 71. Y entonces eso me da un valor de 8.45. Vamos a manejar dos decimales, entonces vamos a poner aquí 8.45. Y ya por último, ya teniendo el último valor, recuerden que la resistencia total entonces es la suma en serie de la resistencia 2 más la resistencia equivalente 2. Vamos a calcularlo por acá. Entonces la resistencia total sería la suma en serie de la resistencia 2 más la resistencia equivalente 2. O sea, la resistencia 2 tendría 22 más el 8, sí, el 8.45. ¿Y eso cuánto nos da? Pues eso nos da un valor de 30.45. Entonces la resistencia total es 30.45. ¿Sale? Espero no hayan tenido dudas. Esa es la suma en paralelo. La suma de las resistencias en serie es directa.
resistencia total es la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más así sucesivamente. Es por eso que en este cálculo ya simplemente lo hago lineal sin la necesidad de poner el inverso, ¿sale? Recordemos, chicos, que nos dice el problema que la intensidad de corriente que circula es de 1 ampere. Entonces la intensidad de corriente total es 1 ampere. Y con eso, aquí lo voy a poner, resistencia total, quedamos que son 30.45. Con eso podemos calcular la diferencia de potencial. Voy a poner los valores de las resistencias. Son 10, son 22, son 120 y son 100. Listo. Ahora, podemos calcular la diferencia de potencial con la ecuación, con la ley de Ampere y también con la ley de Ohm. Las dos son combinadas. Esta es la ley de Ohm. Vamos a ponerle aquí ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la intensidad de corriente que circula por un conductor es la diferencia de potencial entre la resistencia. Pero como a nadie le gustan las fracciones, pues entonces la recordamos como R por I. Nosotros podemos memorizarla como viva la reina de Inglaterra o Victoria es la reina de Inglaterra. Cualquiera de las dos funciona. Entonces la diferencia de potencial total sería la resistencia total por la intensidad de corriente total. O sea, hace multiplicar resistencia por I. 30.45 por 1 está muy difícil. Eso nos da 30.45. Ya tenemos las totales, muchachos. Ahora, ¿qué más necesitamos saber? Pues si se dan cuenta, la pregunta me dice que qué resistor presenta menor cantidad de corriente. Entonces ahora tenemos que irnos al proceso inverso. Ya que calculé los totales, ahora tengo que irme de reversa para ir calculando todos los elementos que me hacen falta. No sin antes poner aquí lo que necesito. Vamos a poner aquí. Necesitamos lo siguiente. Si estamos en serie, la intensidad de corriente total es la misma en todos los puntos. Eso significa que va a ser la misma que pasa por 1, que va a ser lo mismo que pasa por 2, que va a ser la misma que pasa por 3, etcétera, etcétera. La diferencia de potencial es la suma de la diferencia de potencial en 1 más la diferencia de potencial en 2 y así sucesivamente. Y la resistencia total pues es la suma de todas las resistencias. Aquí estoy haciendo el repaso de los circuitos. Por si alguien no conoce el tema, pues aquí está en serie. Y en paralelo, ahora va a cambiar que lo que es lo mismo van a ser la diferencia de potencial. La diferencia de potencial total es la misma que pasa por 1, es la misma que pasa por 2, es la misma que pasa por 3, sucesivamente. La intensidad de corriente total es la suma de las intensidades de corriente en todos los puntos. Y la resistencia total es el inverso. 1 entre resistencia total es 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 y así sucesivamente. Hay una fórmula que solo sirve para dos resistencias. Resistencia total es R1 por R2 entre R1 más R2. Esa funciona solo cuando tengo dos resistencias. También nos pudo haber ayudado. Y ahí está mi formulario. Entonces, teniendo estos datos en cuenta, pues vamos a empezar a calcular cosas. Si nosotros regresamos, la total me dice que la total es la suma en serie. La resistencia total es la suma en serie de la equivalente 2 y de la resistencia en 2. Si está en serie, ¿qué es lo que es igual? La intensidad de corriente. Entonces, para aquí, la intensidad de corriente en 2 es la misma que la total. Y la misma para la intensidad de corriente en el punto 2. Es 1 ampere. Otra vez va de nuevo, como R2 y R equivalente 2 están en serie, las intensidades que pasan por la total es la misma que pasa por equivalente 2 y resistencia 2. Entonces ahí está. Con estos valores yo puedo calcular la diferencia de potencial con Victoria es la reina de Inglaterra. Viva la reina de Inglaterra. 22 por 1 son 22. 8.45 por 1 pues son 8.45. Y ya tengo esos datos. Ahora me falta regresar. ¿Qué más sabemos? Que la resistencia equivalente 2 es que es el paralelo de resistencia 1 y equivalente 1. Si están en paralelo, entonces la diferencia de potencial va a ser la misma.
La diferencia de potencial que pase por equivalente 2, aquí está en mi dibujo, la que pase por equivalente 2 va a ser la misma que pase por equivalente 1 y va a ser la misma que pase por la diferencia de potencial en 1. Aquí está, ¿sale? Entonces va a ser la misma en 1. Ya calculamos la equivalente 2, aquí está la diferencia de potencial. Entonces eso va a ser lo mismo que pase por equivalente 1, 8.45, y eso va a ser lo mismo que pase por 1. Eso me da 8.45. ¿Sale? Con un simple despeje nosotros podremos encontrar la intensidad de corriente. Lo voy a calcular por aquí en otro color. Espero no se me vayan perdiendo, muchachos. Si tienen dudas, sugerencias o aclaraciones, déjenlo en los comentarios. Vamos a mejorar estos videos. Y entonces, intensidad de corriente en 1 es igual a diferencia de potencial en 1 entre resistencia en 1. Nosotros vamos a dividir el 8.45 entre 10 y eso pues nos va a dar 0.845. 0.845. La intensidad de corriente equivalente en 1 pues es la diferencia de potencial equivalente en 1 entre la resistencia equivalente en 1. Entonces la diferencia de potencial equivalente son 8.45 dividido entre 54.54, eso me da un valor de 0.15. Entonces vamos a ponerlo aquí, 0.15. Bueno, más que nada acá arriba, 0.1549, 0.1549. ¿Sale? Entonces ya tenemos la intensidad de corriente que pasa por 1, que pasa por la equivalente 1. Y observen cómo la equivalente 1 ahora es el paralelo de resistencia 3 y 4. Si es el paralelo de 3 y de 4, lo que pasa igual es la diferencia de potencial. Entonces la diferencia de potencial que pasa en equivalente 1 es la misma que pasa en la diferencia de potencial en 3 y es la misma que pasa por diferencia de potencial en 4. Entonces, ¿tengo las diferencias de potenciales? Sí. Entonces, esta va a ser la misma en 3, 8.45, 8.45. Y podemos calcular la intensidad de corriente haciendo la división con la ecuación que estoy subrayando aquí. Que intensidad de corriente sería diferencia de potencial entre resistencia. Para calcular la 3 serían 8.45 entre 120. Eso me daría un valor de 0.07, 0.70, ¿sale? Y para calcular la diferencia de la intensidad de corriente en el punto 4, que es lo que me hace falta, voy a dividir la diferencia de potencial, que son 8.45, entre 100. Eso va a recorrer el punto decimal dos lugares, dándome 0.0884. Así. La pregunta originalmente nos decía identificar el resistor que presenta menor corriente. Entonces, ya teniendo esta tabla, podemos darnos cuenta que el que presenta menor corriente es la resistencia 3. Aquí está. Este es 0.07, el otro es 0.08, 0.084, 111 y 0.15, 0.154 más bien. ¿Sale? Entonces, esta es una forma de resolver este problema de ingreso. Si alguien conoce una forma más sencilla de resolverlo, lo leo en los comentarios, pueden compartirlo, hagamos crecer esta comunidad para que a ustedes les haga más fácil hacer el examen. ¿Sale? Entonces, esta es una manera de hacerlo, no es la única, alguien puede tener una metodología más fácil. Este es un problema que propone el Politécnico para el ingreso y pues aquí está resuelto. Espero les haya gustado, muchachos. Vamos a dejarlo por aquí para que el video no sea más largo. Y si tienen alguna duda, algún comentario, déjenmelo en la parte de los comentarios y yo veré cómo me contacto con ustedes. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos en la próxima y nos vemos en el camino hacia el éxito. Cuídense mucho. Hasta luego.